antes que nada les agradecemos mucho a nuestras compañeras, compañeros representantes de los distintos medios de comunicación por acompañarnos el día de hoy a lo que nosotros consideramos que es un evento muy relevante con base en lo que está pasando en nuestro país. Me acompañan a mi izquierda la presidenta del partido en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez, a mi izquierda el director jurídico Santiago Torreblanca, a mi derecha don Roberto Gil y don Jorge Treona, ambos voceros y miembros de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional. Miren, hoy estamos aquí mostrándoles a ustedes una acusa de recibo que hemos interpuesto ante la Fiscalía General de la República, en donde literalmente el Partido Acción Nacional hace una denuncia de hechos con base en lo siguiente. Lo que pasó el 15 de noviembre fue algo muy grave, pero mucho. Si este gobierno está pensando que le vamos a apostar desde la oposición a que se nos olvide, hoy se los decimos que no se nos va a olvidar jamás. Y hoy instituimos que el 15N, el 15 de noviembre, no se olvida. No se le va a olvidar a Acción Nacional. Y no se le va a olvidar a cientos y cientos, si no es que miles y miles de personas, particularmente jóvenes en este país. Porque para decirlo clarito, el 15 de noviembre pasado lo que hubo fue represión en México. Por parte de quienes cuando eran jóvenes denunciaban la represión en México. Y eso es algo que como sociedad y como partido no vamos a olvidar. Y venimos a denunciarlo, no solo mediáticamente, jurídica y penalmente, porque es algo que no podemos permitir como sociedad. Ahorita les explicaremos los detalles, pero a grandes rasgos es una denuncia de hechos para quien resulte responsable por la violencia que existió el 15 de noviembre. Y nosotros, si bien son muchos los cuestionamientos, nos queremos centrar en dos como los principales. Uno, ¿quién dio la orden? ¿Quién dio la orden de golpear a jóvenes manifestantes? Porque eso es un delito. Y estamos presumiendo que es el delito de lesiones, bueno, no presumiendo, es el delito de lesiones y es el delito incuestionable de abuso de autoridad. Y nosotros también queremos preguntarle a la Fiscalía General de la República, ¿quién está detrás de este bloque negro? Miren, desde el gobierno son tan ridículos, para dejarlo así de claro, que ahora resulta que la oposición está detrás de todo esto. La oposición está detrás incluso de los huracanes, de las lluvias, de los temblores. Cuidado, Y es que ya se... Sí, ya. Nosotros vamos a redundar para pasarles uso de la palabra a ustedes, evidentemente, después de las preguntas que hubiera. Nosotros lo que venimos a hacer es hacer funcionar el poco Estado de Derecho que queda en este país. Y nosotros queremos que desde el púlpito del gobierno dejen de hacer aseveraciones ridículas y asuman la responsabilidad de lo que hicieron. Van a tener que hacerse cargo de esa violencia. Y lo decimos, yo lo digo para concluir. Esto es algo, así como empecé con lo que acabo, que no se nos va a olvidar. El 15N no se olvida y estamos haciendo una llamada de alerta para que en México no permitamos la represión. No permitamos la represión con violencia el día de una manifestación. Entonces, ¿qué? ¿Ya no se puede manifestar alguien en México? Si hicieron lo que hicieron es precisamente para inhibir que más personas se animen a manifestarse. Y después hubo represión posterior en otro tipo de violencia, exhibiendo jóvenes, exhibiendo datos personales, que también es un delito. Bueno, pues esa Acción Nacional no lo va a permitir y hoy lo vinimos a denunciar. Le cedo el uso de la palabra primero a la presidenta Luisa. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Pues solamente de manera breve sumarme a la exigencia desde Acción Nacional. Lo que sucedió en esta ciudad no puede volver a ocurrir en el resto del país. Lo que está sucediendo con la represión hacia las y los jóvenes que están viviendo hoy
justamente el enojo, la frustración de ver un país que sí violenta a las voces libres, pero que no se mete con los delincuentes. Un gobierno que no entiende quiénes son los buenos y quiénes son los malos. A ver, a los malos se les combate con toda la fuerza del Estado. A eso sí, a los que roban, a los que extorsionan, no se le combate con toda la fuerza del Estado a las y los jóvenes, a las familias mexicanas que lo único que están haciendo es levantar la voz para impedir que el desaparecido que siga sea el de su familia, para impedir que el siguiente asalto que le quite la vida a un mexicano sea el de su hija o el de su hija en el transporte público. Eso es lo que tenemos que evitar. Este gobierno no va a tener esa comodidad de nuestro silencio que ellos siempre denunciaron, para que entonces ahora puedan seguir pactando con los malos a merced de la tranquilidad de los buenos. Eso no lo vamos a permitir. Y si creen que queriendo desviar la conversación y la narrativa se nos va a olvidar, están muy equivocados. Acción Nacional va a defender, ojo, sí a todas las y los jóvenes que pueden o no coincidir con nosotros, pero también a todas las y los jóvenes que incluso no lo hacen. De eso se trata Acción Nacional y eso está en nuestra ADN. Muchas gracias. Gracias, presidente. Escuchamos a don Roberto. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos ustedes. El Partido Acción Nacional, como una entidad de interés público, tiene una responsabilidad y un deber de hacer todo lo que está a su alcance, todo lo que sea razonable para hacer prevalecer el orden jurídico y la defensa de las libertades fundamentales de los mexicanos. Lo decía con mucha claridad el presidente del partido: nosotros no podemos voltear hacia otro lado frente a lo que sucedió el 15 de noviembre del 15. Hubo jóvenes lesionados, hubo policías también lesionados, hubo daños en propiedad ajena, que son los delitos que estamos denunciando, probablemente abuso de autoridad. Pero desde hechos que ya llaman la atención, porque no son locos. Alguien está detrás de estos grupos que causan violencia en la Ciudad de México. Alguien los organiza, alguien los lidera, alguien los financia, alguien los recluta, alguien les da instrucciones. Y lo que estamos viendo es que su modo de operación es precisamente en el contexto de la protesta social, de la movilización pacífica de las y los mexicanos. Presentamos esta denuncia ante la Fiscalía General de la República porque queremos activar la competencia federal de una investigación relacionada con una posible afectación a la libertad de expresión y a los derechos humanos fundamentales de las personas. Hay dos fiscalías especializadas en la Fiscalía General de la República que tendrían una competencia para investigar delitos del orden común, precisamente porque se vinculan con los derechos humanos y con una libertad fundamental de la democracia, que es justamente la libertad de expresión, la piedra angular de la democracia. La hipótesis que reflejamos en esta denuncia es que estos grupos violentos tienen la intención, la finalidad de inhibir la protesta social en el futuro, que nos dé miedo salir a expresarnos, que nos dé miedo tomar la calle para reflejar o representar una indignación, que nos dé miedo que nuestros jóvenes, nuestros hijos, salgan a la calle a decir que los están matando, que quieren empleo, que quieren trabajo, que quieren transporte público, que quieren buena calidad de vida. Precisamente porque estos actos de provocación violenta pueden lastimar la esencia misma de la democracia, que es la libertad de expresión, estamos pidiendo a la Fiscalía General de la República que active una previsión constitucional de investigación de delitos por conexidad con este bien jurídico tutelar. Es lo que tenemos que hacer, no solamente como organización política, sino también como mexicanos. ¿Qué pedimos? Que le quiten la capucha a los violentos, que le quiten la capucha a sus jefes, que le quiten la capucha a la manera en la que reclutan a nuestros jóvenes para causar daño a otros jóvenes.
muchas explicaciones nos deben las autoridades de la Ciudad de México, porque no es la primera vez que estos grupos violentos participan en la Ciudad de México. Solo participan, por cierto, en cierto tipo de expresión de protesta social, no en todos. Eso es lo que tiene que investigar la autoridad. Pero también, como lo decía el presidente, a esos hechos de provocación hubo una reacción desmedida y desproporcionada por parte de la autoridad. Y una primera pregunta que le planteamos a los ministerios públicos federales es que revisen los protocolos de actuación, el diseño del operativo y la reacción posterior, durante los eventos y posterior a los eventos. Porque también el miedo se puede provocar no solamente por grupos que violentamente tratan de inhibir la protesta social, sino también por la reacción desmedida de la autoridad. Nosotros queremos un país de libertades, donde protestar no sea un privilegio, ni tampoco no sea la oportunidad de ver si uno puede regresar o no, el riesgo de si puede uno no regresar a su casa. México debe ser un país de libertades en que cualquiera, pocos, muchos, jóvenes, adultos mayores, quienes sean, salgan a la calle a expresar sus ideas con toda libertad y con la confianza de que la autoridad no los va a esperar en una ratonera, sino que les va a garantizar que regresen a su casa sanos y salvos. De eso se trata esta acción legal, que, como decía al principio, parte de nuestra responsabilidad como entidad de interés público y también como expresión legítima de una parte de la pluralidad del país. Gracias, Roberto. Y escuchamos, antes de pasar a las preguntas, a Jorge Triana, asesor oficial del Estado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy breve. Muy breve para escuchar sus intervenciones. Alguien está muy interesado en que no se hable de las causas que motivaron la movilización que vimos hace algunos días. Alguien desde el antiguo Palacio del Ayuntamiento y también desde Palacio Nacional. Alguien estaba muy interesado en que se hablara de la violencia en ese lugar. Y por eso no tenemos la menor duda, una maniobra orquestada desde los sótanos del poder para que esto sucediera. Indicios sobran para poder generar esta sospecha. En dos vertientes. Primero, una represión brutal como tenía años que no veíamos en este país, en contra de jóvenes que estaban ejerciendo libremente su derecho a la protesta, un derecho constitucional. Y además, con aprehensiones, con arrestos completamente arbitrarios. En este momento hay 18 jóvenes detenidos y no hay un solo indicio legal de que alguno de ellos haya pertenecido a estos grupos orquestados que se les llama comúnmente el bloque negro. Ni uno solo. Y por otro lado, las personas que sí vimos todos en video, en imágenes, que violentaron esta marcha, que se prestaron a violentar esta marcha, a romper completamente el orden y la civilidad con la que está llevando a cabo, están riéndose en este momento, pagados por sabrá Dios quién. Lo que sí sabemos, y sí tenemos sospecha fundada e indicios muy claros, y es lo que queremos que se investigue en este momento, es que el bloque negro no es un bloque negro, es un bloque guinda. El bloque negro es color guinda y queremos llegar hasta las últimas consecuencias para que esto se corrobore. Nosotros no tenemos duda, queremos que legalmente y oficialmente se hagan las pesquisas necesarias para que se llegue a esta conclusión. No hay bloque negro, hay bloque guinda, que quede muy claro. Bien, tocayo. Si en las hubiera estaríamos a sus órdenes para responder sus preguntas. Sí, gracias. La primera es de Víctor Mejía de Cuadratura. Don Víctor. Buenas tardes a todos. Presidente, siguen las acusaciones de campaña que está detrás de la manifestación. ¿Qué opina usted? Gracias, Víctor. Bueno, mira, pues lo consideramos como una aseveración ridícula. Es que de veras que esa es la palabra, ridícula. Que entendemos perfectamente que es el producto de su desesperación y que además ya es un patrón de conducta. Ya siempre detrás de cualquier manifestación
así hayan privado de la vida a un alcalde, así estén dejando absolutamente desamparados a los productores de maíz, así estén dejando absolutamente desamparados a los transportistas en este país, que asaltarlos ya es como ir a comer, así sean papás que tienen hijitos desgraciadamente con cáncer, sea la causa que sea, siempre está la fuerza política opositora detrás. O sea, para ellos ya no existen reclamos legítimos en este país. Ya no existen. Ellos son los que deciden cuáles son reclamos legítimos y cuáles no. Y allá de nosotros, cuando alguno de tus reclamos el gobierno los considere como no legítimos, porque entonces eres producto de la manipulación de la ultraderecha internacional. Ridícula es la aseveración. Es ridículo. Y por eso nosotros lo decíamos, este gobierno va a tener que hacerse cargo. Por eso no lo dejamos solamente en una rueda. A ver, estamos activando a la institución que se dedica a investigar, a que investigue. Y a de veras, ¿quién está detrás de ese bloque negro? Porque complementando con lo que acaba de decir Jorge Triana, ¿por qué el bloque negro nunca lo vemos cuando llenan el Zócalo ellos? ¿Por qué nunca? ¿Por qué solamente hay granaderos cuando son manifestaciones de los que pensamos diferente en este país? Nunca cuando ellos llenan el Zócalo. Esos granaderos, por cierto, fantasmas, porque se supone que ya no existían, en reivindicación del 68. Lamentabilísimamente sí hay ya un paralelismo con el 68. Ahora es el 15N y tampoco se olvida. Muchas gracias. Gracias. La siguiente pregunta es de Luis Pérez del Heraldo. ¿En qué consiste la denuncia de que alguien Como ya lo mencionaba, es una denuncia federal y argumentamos por qué tiene competencia la Fiscalía General de la República para abrir la carpeta de investigación. Lo vinculamos con la protección especial que tiene la libertad de expresión y esa facultad que tiene la Fiscalía General de la República para investigar delitos locales por esa conexidad. Lo que le proponemos incluso es que se realicen actos de investigación. Por ejemplo, podría tener el Ministerio Público acceso a las cámaras de la Ciudad de México. Podría hacer un rastreo de los momentos previos a la marcha del 15N y poder darle seguimiento muy puntual a quienes visiblemente participaron en los actos de violencia. Pudieran recabar el testimonio de muchos jóvenes que participaron en esas manifestaciones. Podrían también pedir información al C5 de la Ciudad de México. Pueden hacer muchas cosas con el propósito de identificar a las personas que motivaron los hechos de violencia. Pero ahí no debe quedarse la investigación. Tenemos que conocer organización, estructura, liderazgo, financiamiento, formas de actuación, todo lo que implica una asociación con fin delictivo, porque es muy poco creíble que hayan sido un grupo de espontáneos. Desde la forma en la que operan, desde los antecedentes de otros eventos, podemos saber que se trata de un grupo organizado, que tiene esa intención de amedrentar a los ciudadanos que se manifiestan públicamente. Hay que recordar, por ejemplo, que en algunos momentos, hace algunos años, la Secretaría de Seguridad Pública incluso realizó operativos de encapsulamiento de esos bloques, que ya habían manifestadose, ya se habían expresado violentamente en otras marchas, como una lamentabilísima experiencia que tuvieron las mujeres hace algunos años. Entonces no es nuevo. Lo que tienen que hacer las autoridades, la autoridad federal, es investigar quiénes son, de dónde vienen y a quién responden. Porque estamos muy claros, muy ciertos, no se mandan fotos. Gracias. La siguiente pregunta es de Rafael Ramírez del Sol de México. ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes ya. Quienes tuvimos movimientos sociales y quienes hemos sido agredidos en múltiples ocasiones por el bloque negro, sabemos cómo operan y que incluso muchos de nosotros hemos apuntado quiénes son. Hay gente que presuntamente estaría bajo el liderazgo o comandados por Martí Batres. ¿Están incluyendo ustedes a alguno de estos personajes? Ya lo dijeron ahorita, tienen chaleco guinda,
¿Ustedes tienen indicios de que podría estar alguno de los funcionarios, ya sea locales o federales, detrás del bloque negro? Y bueno, pues al margen de esta denuncia que están presentando, quiero preguntarles también, hoy, hace unos momentos, en la Secretaría de Gobernación se dio una conferencia de prensa respecto a los bloqueos que están ocurriendo hoy en las carreteras federales que circundan la Ciudad de México y en algunas partes del país. El secretario Verdeguer dice que son solamente 1,500 personas, que son 2 organizaciones, pero la secretaria de Gobernación acaba de señalar directamente al PAN de estar detrás de esto, al igual que el PRI, precisamente porque tienen motivaciones políticas, lo pongo textual, motivaciones políticas, y entonces los está convocando a que se sienten a dialogar. ¿Qué me pueden decir al respecto de estos dos asuntos? Con respecto al primero, por supuesto que nosotros tenemos certeza, vaya, de que este bloque negro, estos grupos violentos, están organizados deliberadamente para reventar la protesta pública ciudadana legítima desde, vuelvo a decir el término, los sótanos del poder. Que venga de Martí Batres o alguna otra persona, no tenemos manera de probarlo. Es una línea de investigación que queremos que se agote, pero les voy a decir cuáles son los indicios que tenemos para asegurar que el bloque negro es un bloque guinda y que fue orquestado deliberadamente, y así ha sido desde hace bastante tiempo. La primera vez que se habló de bloque negro fue el día de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto. Ahí nació el bloque negro. Hubo muchos destrozos en el centro histórico, en la zona aledaña a San Lázaro, hubo personas arrestadas, y un diputado cercano a René Bejarano, al López Obradorista René Bejarano, pagó la fianza de 13 de ellos. Empezando por ahí, ¿no? Se descararon desde ahí. Y han estado presentes en varias manifestaciones y protestas públicas, solamente en las que le son deficitarias al gobierno de Morena. ¿En cuáles? En la de la gentrificación. Destrozaron el MUAC en la UNAM, zonas del Parabús, destrozaron la colonia Condesa, saquearon comercios, ni un solo detenido. Lo vimos apenas el 2 de octubre pasado. Bueno, le prendieron fuego a elementos de la policía. Un solo detenido, uno solo, que ya salió libre extrañamente, y ante la opacidad absoluta del caso por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y en esta marcha que vimos, ciudadana, de la generación Z, pero acompañada por los del movimiento del sombrero, pero acompañada por los médicos residentes, pero acompañada por transportistas, por campesinos, esta marcha, 18 jóvenes detenidos que no tenían nada que ver. Primer indicio. Segundo indicio, hay imágenes, fotografías de cómo los encapuchados vestidos de negro están cruzando la valla de la zona de adentro de Palacio Nacional hacia afuera. Queremos que se investigue. Siguiente indicio, hay imágenes, fotografías y videos de cómo estos grupos violentos avanzaban con tácticas militares, con mano en el hombro y en fila india, cada uno de ellos. Queremos que se investigue. Caray, son demasiados los indicios que tenemos presentes como para asegurar esto. De las personas que están presas en este momento, que por cierto hay 3 que continúan, vaya, por tentativa de homicidio. Acaba de salir presa una chica de 20 años, acusada de tentativa de homicidio, una chica que medía unos 58 de estatura, tentativa de homicidio contra granaderos. Caray, es absurdo. Esto es un movimiento orquestado. Indicios sobran. Sabemos que desde hace mucho tiempo estos grupos son organizados desde el gobierno de la Ciudad de México, pero nunca se ha agotado la investigación. Ahora, con esto concluyo. Según la fiscal de la Ciudad de México, que se apellida igual que la presidenta de Morena, casualmente, según la fiscal de la Ciudad de México, tienen 40 carpetas de investigación abiertas, e incluso órdenes de aprehensión, pero desde hace un montón de tiempo. No ejecutan nada, no sabemos nada. Los están cuidando. Están cuidando a los violentos, porque ellos orquestaron este movimiento para reventar una protesta auténtica y legítima con causa ciudadana. La siguiente pregunta. La segunda, pero eran 2, la siguiente la cosa. A ver, brevemente decirte, hermano mío, mira, también escuchar
a pregunta que le hicieron al secretario de Gobernación su respuesta, me parece que no dijo explícitamente que detrás está el PAN. Me parece que dijo que algunas de las asociaciones que no llegaron al diálogo se les puede vincular con ellos. Pero da igual, porque lo que detectamos es ese patrón que mencionábamos desde un principio. Ya para todo, para cualquier reclamo social, detrás está el PAN. Bueno, bien, si así fuera, pues que váyanse preocupando del inmenso poder político que tiene el Partido Acción Nacional. Vaya, pues estamos detrás de todas las manifestaciones políticas. Esto es una lucha de narrativa, compañeros. Y evidentemente la narrativa ingenua, triste, del gobierno y sus voceros, pues es decir que detrás de los reclamos sociales está la oposición. Porque si no lo hacen, entonces es reconocer la durísima realidad de que la juventud a ellos ya los mandó a volar, de que los productores de maíz ya los mandaron a volar, de que hoy los transportistas, el sector médico, los papás, insisto, de niños con cáncer, el sector cultural, medio país los ha mandado a volar. Por eso tienen que decir que hay política detrás, porque si no, es reconocer cuántos sectores que alguna vez creyeron en ellos, ahora son los primeros que jamás los van a volver a apoyar. Entendemos su desesperación narrativa. Simplemente con esto concluyo, lo que hacemos es una pregunta a las personas, a las decenas de miles de chavos que fueron al 15N. ¿Los convocó el PAN? ¿Los convocó el PAN? Por favor, es una aceleración, más allá de gente que vaya en bicicletas, ridículo. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es de Francisco García, de Excelsior. Yo quisiera preguntarles qué esperan de esta denuncia, porque sabiendo quién está al frente de la Fiscalía, pues simplemente creo que va a quedar esto en una denuncia mediática. Eso por un lado. Por el otro, preguntaran sobre esta contradicción o incongruencia de los que antes se manifestaban y hoy o callan o defienden la acción de la policía el 15 de enero. Ahora, estamos convencidos de que la autoridad va a llevar a cabo las diligencias necesarias. Esperamos que a la brevedad nos informen, no a nosotros como denunciantes, sino a la sociedad en general que se lo exige, cuáles son los resultados de esta investigación, quiénes son estas personas, quiénes los financian, quiénes los dirigen y qué motivos buscan. Y estamos seguros que va a ser así, porque sabemos que la sociedad se lo va a exigir. ¿Cuál es la segunda parte? Que abundaran sobre la contradicción entre los que antes defendían las manifestaciones, hoy callan. Es la gran ironía de la vida. Hay que pensar, a ver, los que se dicen herederos del 68 acabaron volviéndose herederos del 68, pero de Echeverría, no de los manifestantes. Quienes decían que iban a desaparecer los granaderos como una reivindicación, les cambiaron el nombre. Solo hay que pensar, ¿a quién beneficia la violencia en esta marcha? ¿A la gente que se opone al gobierno o al gobierno? Creo que debía escucharlos. Miren la ironía de la vida. Mientras en el 68 fantasiosamente decían que era la izquierda internacional la que movía los hilos, ahora se atreven a llamar un monstruo imaginario que es la derecha internacional, en lugar de aceptar el fracaso de su gobierno. Perdón, cuando usted dice que sí confía en que vayan a tramitar la denuncia, permítanme disentir, yo creo que no la van a archivar, eso es lo que yo creo. Y esto va a quedar en simple denuncia mediática. Bueno, quisiera complementar la primera parte brevemente. Es una de las miles de contradicciones de lo que le ofrecieron a México en el 2018 con lo que de veras son. ¿Qué ofrecieron en el 18? Que iba a haber austeridad, que ya no se iban a ver lujos en los funcionarios públicos. Pues ¿cómo creen? Había llegado la transformación y todos ya sabemos que los nuevos gobernantes pues ya no tienen ningún lujo. Todos aquí lo hemos visto. ¿Qué dijeron? Que se iba a acabar el pacto de impunidad para la gente corrupta. Y todos sabemos que la 4T ya acabó con la corrupción en este país. De los demás malditos del pasado, claro, porque de ellos no hemos oído ni un caso de corrupción.
a menos de que pueda clasificarse como corrupción a Véctor Casa de Bolsa, al huachicol fiscal, a la barredora. Ellos iban a ser los que ya no le iban a mentir al pueblo. Ellos iban a ser los que iban a acabar con un presidencialismo que destruía la división de poderes para que hubiera 3 poderes, equilibrados, juntos, gobernando republicanamente este país. Y ellos se quejaron de la represión de 1968. Ya era lo único que les faltaba. Y ahora ya tienen ellos su postal de un joven en el suelo, rodeado de 4 granaderos, dándole una patada en la cabeza. Esa es la imagen ya de la 4T. 15N, no se olvida. Y segundo, nosotros no tenemos, querido don Francisco, más que tener fe en nuestras instituciones. Lo que le puedo asegurar es que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esto proceda en donde tenga que hacer. Gracias. La última pregunta es de Erika Hernández, de Reforma. Gracias. Solamente para complementar y sobre esta acusación de que la oposición está detrás de los bloqueos de hoy, para ustedes, ¿cuál es el diagnóstico muy rápido acerca del robo al transporte y el tema del agro, por favor? Gracias. Yo le dejo esta última respuesta a don Roberto Gil, solamente complementar. A ver, para contestar de manera categórica, ya no quiero usar más sarcasmo. El PAN no está detrás de los bloqueos carreteros. Es que de veras es ridículo. Lo que está pasando en las carreteras desde hace años es que a esta hora, con esta luz, delante de todos, asaltan a los transportistas. ¿Cuántos videos vemos en la red al respecto? O sea, nosotros consideramos, primero, que el PAN está detrás de esos reclamos como institución pública que avala su reclamo. Claro, ahí claro que estamos a un lado. Cuentan con Acción Nacional en las acciones que crean que podemos implementar. Ahora, que Acción Nacional organiza los bloqueos es algo ridículo. Es invisibilizar el reclamo legítimo de los transportistas. Así lo va haciendo Morena, capa por capa. Me complementen esta respuesta, don Roberto. Desde hace ya algunos años, Acción Nacional ha venido denunciando el aumento de los índices de robo al transporte público. Lo dijeron nuestros candidatos en la campaña del 2024. Está en nuestra plataforma electoral una serie de medidas de políticas públicas para prevenir el robo de combustible, al transporte público, también el robo de combustible. Pero no se puede disasociar lo que está pasando en el transporte sin los pactos territoriales que tiene y mantiene Morena con el crimen organizado. Todas esas mercancías que se roban en las carreteras federales terminan en ciertas plazas vendiéndose. Esas mercancías terminan en algunos mercados. Lo que hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo es que esos pactos territoriales es complicidad e impunidad para robarse un transporte, robarse la mercancía y ponerlo en un mercado. Y eso es justamente lo que no ha logrado hacer el gobierno desde hace tiempo. Los autotransportistas hoy no solamente están diciendo que hay asaltos, también están diciendo que hay retenes de extorsión por parte de autoridades municipales y estatales. Están diciendo que en esos retenes, lo que no les roba el crimen organizado, se los terminan robando malos policías. Ese es el reclamo del autotransporte en nuestro país. Y como dijo el presidente nacional, vamos a acompañar ese reclamo para convertirlo en una solución, pero que se hagan cargo. Esos bloqueos son resultado de una política de insensibilidad frente a las causas y de ausencia de diálogo y solución. Están pagando años de soberbia política, de no escuchar más que a sus cuates y a los socios de los cárteles que están en su partido. Les agradecemos mucho a todos.